El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. De entrada le doy la bienvenida a nuestro invitado, sin más dilaciones. Con él vamos a hablar acerca de un tema que afecta a todo el mundo, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y sobre todo los augurios de una posible recesión en nuestro país. Otra vez nos acompaña el profesor Daniel Cadenas, economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias siempre por tu gentil invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, sobre todo tomando en consideración algunos datos. Profesor, leía artículos de medios de comunicación internacionales sobre nuestro país, donde mencionaban algunas cifras que ya hemos analizado en este espacio. De hecho, La Voz de América titulaba "Venezuela entrará en recesión si no hay una mejoría importante de su economía", y citaba la caída de 25-40% en el primer trimestre en algunos sectores de la economía venezolana. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, en línea con lo que te he manifestado desde que comenzó el año sobre el crecimiento económico venezolano. Bueno, lo que pasa es que se creó una falsa ilusión allí, una fantasía de 5 trimestres corridos creciendo a unas tasas muy altas, hay que reconocerlo. Y se creó la fantasía o la ilusión de que ese proceso podría ser sostenible en el tiempo, cuando las bases de ese proceso eran muy débiles. Era un crecimiento económico que estaba fundamentado básicamente en el consumo de un estrato muy pequeño de la población, que estaba fundamentado en el crecimiento o la expansión del sector comercio, que es un sector que tiene poca capacidad de generar valor agregado al resto de la economía, porque bueno, la gran mayoría de esa mercancía que se está vendiendo es de componente importado, sumado a todas las restricciones que hay acá de crédito, por ejemplo, la alta carga impositiva o fiscal, y ahora se le suma pues el tema de la escasez del combustible, que bueno, si ya era difícil crecer sin recuperación del consumo, porque el consumo no se ha recuperado, porque el consumo no se va a recuperar espontáneamente, como dicen algunos por allí, eso es una falacia. No existen recesiones por demanda insuficiente como la que estamos viendo, que se resuelvan solas o de forma autónoma, o que remitan si tú las dejas solas por su cuenta. Eso no existe. En todos los países serios, responsables del mundo, el gobierno, cuando está ante una situación como la que tenemos en Venezuela, actúa rápidamente, aplica planes de estímulo. Bueno, lo hemos visto en el caso de quizás de una magnitud extrema, en el caso de los Estados Unidos, cuando han atravesado por procesos de esa naturaleza, como el paquete de estímulos, son considerables, ¿no? En el ámbito monetario, en el ámbito fiscal, para hacer que la gente pueda consumir más. Pues es que si la gente no consume, si los hogares no incrementan su consumo, las ventas no se van a recuperar, y si no se recuperan las ventas, no se recupera la inversión. Entonces, básicamente, ese círculo que puede ser virtuoso o vicioso, solamente hay manera de romperlo en el caso de la situación recesiva en que estamos, si hubiese una política económica de estímulo o contracíclica que contrarrestara la recesión en la que estamos, pero tampoco vemos un gobierno que esté dispuesto a hacer eso. Entonces, es muy obvio, yo para mí no tengo duda de que si todo sigue como va, el año va a estar muy complicado, y los pronósticos esos de crecimiento económico que andan por allí,
que cada vez lucen más, digamos, paroxísticos, por llamarlo de alguna manera, no se van a cumplir. O sea, ya no estamos hablando de crecimiento de 2%, ni siquiera eso lo veo, pues. Veo un año en negativo. ¿Qué hacer, profesor? Y perdón que le pregunte, es decir, porque, digamos, la situación de Venezuela es bastante comprometida, también lo hemos analizado con usted. Pienso en las personas de menores recursos, ese sector que depende del salario que han prácticamente destruido en Venezuela, el sueldo mínimo, me refiero a pensionados, jubilados o incluso algunos trabajadores públicos, lo escuchamos. Sí, bueno, a mí me gustaría decirte que existe, que yo te puedo dar, o alguien te pudiera dar, digamos, una receta, una estrategia para cómo uno individualmente poder hacer cobertura de lo que viene y de lo que está. Pero la realidad es que no existe tal cosa. Por eso es que los gobiernos, como te dije ahora, serios y responsables del mundo, no dejan a las recesiones por demanda agregada insuficiente a su cuenta para que se remitan solas. Porque eso es como si alguien fuese al médico con cáncer y le dijera, bueno, lo único que tienes que hacer es ir a tu casa, pensar todo el tiempo que el cáncer va a remitir solo y listo. O sea, eso no ocurre, que es lo que debería hacer el gobierno. El gobierno lo que debería hacer es aplicar una política de estímulo, ¿ok? Claro, muy sui generis, siempre y cuando aquí lo que te voy a decir es confiando todavía en la buena fe, entre comillas, del gobierno, es decir, que nos está diciendo la verdad y que no tienen cómo gastar. Pues bueno, todo este tema de la corrupción, todo eso, al final no hay manera de verificar si eso es así o no, o si eso fue una cortina de humo para justificar el no incremento del salario. Pero supongamos que es verdad y que el gobierno no tiene cómo gastar, cómo incrementar el gasto público. Bueno, existen otras vías. El gobierno puede hacer un sacrificio fiscal y disminuir 1 o 2 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Puede eliminar esa cosa perniciosa que nunca debió haber existido, que es el IGTF. Puede disminuir considerablemente el encaje legal para que la cartera de crédito se incremente y las empresas y los hogares puedan apalancar su inversión y su consumo. Puede facilitar el proceso de dolarización espontánea, dejando que los bancos vuelvan a poder hacer transacciones o transferencias entre cuentas en divisas de diferentes bancos y, o decir, una serie de cosas de sentido común que ayudarían muchísimo a que se recuperara el consumo y a que se recuperaran las ventas de los negocios. El problema está, como te digo, que no, ya estamos en junio, muy adentrado en junio, prácticamente la mitad del mes de junio. Ya lo que queda del resto del año es muy poco y no se ve ninguna intención del gobierno de cambiar lo que han hecho durante los últimos más de 4 años, que es lo mismo, el mismo plan que se ejecuta año a año a rajatabla, pase lo que pase. Entonces no se ven indicios de que vaya a haber un cambio allí, pero lo que se debería hacer en líneas generales, según mi opinión, es lo que te acabo de comentar. Ahora, profesor, Venezuela ha vivido toda clase de crisis. ¿Esta es diferente a las anteriores? ¿Es igual? Un poco para que la gente se haga una idea, saber digamos, medianamente pueden intentar hacer para salir adelante. Pienso en los años que el país tuvo que lidiar, por ejemplo, con la hiperinflación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, esa pregunta está muy buena, muy interesante, porque sí, esta es diferente a las que hemos experimentado recientemente. Es decir, recientemente, desde el año 2013 para acá, hemos experimentado dos grandes crisis, pues. Está la crisis que podríamos llamar el gran colapso, que es entre 2013 y aproximadamente 2020. Vamos a hablar de ese periodo. Eso es una crisis que está caracterizada como un colapso macroeconómico. Venezuela perdió el 80%, 75-80%, depende de las estimaciones, del tamaño de su economía, sufrió una hiperinflación, sufrió un colapso en la producción petrolera, sufrió un colapso en la disponibilidad de divisas, entró en default de deuda
en cesación de pagos de la deuda, y todo eso se reflejó a lo interno de la economía en una crisis, en una depresión enorme, en un colapso, en el cual era muy diferente a lo que estamos viendo ahorita, porque ahí lo que teníamos era un problema del lado de la oferta. Es decir, había escasez de todo tipo de cosas, no se conseguían los bienes incluso más básicos, la población hacía largas colas para poder abastecerse de los alimentos básicos, ¿ok? Entonces era una recesión que estaba asignada, por así decirlo, bajo utilizando el término recesión de forma laxa, ¿verdad? Realmente eso es un colapso, que es una cosa más horrible todavía, aunque una recesión, eh, pero caracterizada por una oferta insuficiente. O sea, la gente sí tenía más o menos cómo comprar, y tenía el deseo y la voluntad y el presupuesto cómo comprar cosas, porque esa era la época en que $100 era una fortuna y tú comprabas muchas cosas, pero no había producto. Entonces, a partir de 2020, la situación se fue revirtiendo con la liberalización muy sui generis de la economía que aplicó el equipo de asesores de Maduro, el gobierno de Maduro, y como dejaron de desaplicar los controles de precios y los controles de cambio y los controles de todo tipo, y dejaron a los privados más o menos hacer sus actividades, pues la oferta se recuperó, hubo inversión, y bueno, pasó lo que pasó en los años 21 y 22, donde vimos crecimiento económico, pero ahora tenemos una situación, esta es diferente a esa, en el sentido de que aquí productos hay y de sobra, los productos están en los anaqueles, están en los negocios, pero no hay venta. Es decir, tenemos un problema contrario, es decir, no hay capacidad en el ingreso de los hogares para poder adquirir los productos que desearían adquirir. Entonces, es una situación contraria, esta es una recesión clásica de librito, de manual, de principios de economía, de demanda agregada insuficiente. Y ya eso es sabido desde hace mucho tiempo. Hay un ilustre economista británico que se llama John Maynard Keynes, que escribió en 1934 un libro que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en el cual él explica fundamentalmente que este tipo de recesiones no se resuelven solas, y en el caso de resolverse por los mecanismos del mercado, lo hacen de forma incierta en el largo plazo, en el cual todos estaremos muertos. Por eso es que ningún gobierno responsable deja que estas cosas sigan su curso sin actuar y esperando que ocurra un milagro y se resuelvan solas. ¿Existe alguna experiencia donde se ha resuelto solas, profesor? A mí me parece que no, pero Bueno, si tú dejas que el mercado actúe, María Alejandra, el mercado va a actuar. Es decir, sí va a haber una remisión de la recesión, pero de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir en el largo plazo, es decir, no va a ocurrir en un plazo de meses o de un año, pueden pasar hasta 2 y 3 años para que la economía vuelva a tomar su curso, ¿verdad? Y en el interín, ¿qué es lo que hace el mercado? Como tienes más oferta que demanda, la teoría económica lo que te explica es, y la realidad, porque es lo que estamos viendo, que cuando la oferta excede a la demanda, los precios caen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una moderación. ¿Por qué? Porque toda la gente que tiene negocios, en aras de recuperar las ventas, empieza a hacer promociones, ofertas, para ver si puede desacumular los enormes inventarios que tienen en sus almacenes, porque no te conviene tener ese producto allí sin venderlo, ¿ok? Entonces entras en una especie como de guerra de precios, de promociones, de descuentos, que es lo que estamos viendo ahorita, y en ese proceso hay decenas de miles de negocios que van a cerrar. Ya la presidenta de Concecomercio, la señora Polecer, hace unos días atrás reportó una caída dramática entre el 60 y el 70% de la rentabilidad de los negocios en el sector, en el gremio al cual ella opera, que es el comercio. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque, oye, mira, la rentabilidad te va disminuyendo dramáticamente cuando tú entras en una guerra de descuentos o de precios para poder recuperar las ventas. Llega un momento en que el negocio se hace inviable, más en una economía donde tener un negocio formal
implica una carga fiscal y parafiscal tan brutal como Venezuela. Entonces, ¿por qué esa remisión dejada a su cuenta de las recesiones es mala? Porque primero no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, ¿verdad? No es rápido, no es en el corto plazo, es larga. Y segundo, no es indolora, es muy dolorosa. O sea, es una cura larga, tediosa y dolorosa, porque va a haber decenas de miles de negocios que van a cerrar. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Dicho esto, profesor, la pregunta que le dejo es la siguiente. ¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? ¿Es posible hacer algún tipo de proyecciones con la información que conocemos, obviamente? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya vení. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el profesor Daniel Cadenas. Le agradezco profundamente de recibir nuestra comunicación tempranito en la mañana. Y yo le dejaba una inquietud, profesor. Sé que a usted no le gusta, digamos, hacer proyecciones, tomando en consideración el oscurantismo que hay en nuestro país en relación al manejo de las cifras oficiales, pero con la información que conocemos. Ya usted mencionaba algunos datos del sector privado. Más adelante vamos a hablar con uno de los representantes de Conindustria. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Es posible, digamos, proyectar qué va a ocurrir con nuestra economía en el próximo semestre de este año? Me refiero a los grandes índices en materia de crecimiento, que es el tema que estamos debatiendo hoy, en materia de tipo de cambio o inflación incluso. Lo escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, uno, para tratar de solventar las incertidumbres que tiene una economía como la venezolana, y es lo que yo recomiendo a la gente que escucha esto y tiene negocios, es que se maneje por escenario. A veces lo que pasa es que las personas que tienen negocios o que gerencian negocios, los propietarios y los gerentes, compran una narrativa, una única narrativa que conduce a un único escenario y bajo ese escenario se planifica. Eso es un error, porque nadie conoce con certeza el futuro ni lo que va a pasar.
mal podría yo sentarme aquí a decirte que es lo común práctica de los colegas. Bueno, cada quien hace sus cosas como quiere. De decirte mi pronóstico para el cierre de 2023 es tal número. Yo prefiero responder a tu pregunta, que es lo más útil para los oyentes, manejarnos por escenario. Entonces, hace unas semanas atrás, cuando estuve en tu programa, yo contemplé 3 escenarios. Un escenario donde tuviésemos un crecimiento económico muy modesto, entre 1 y 2%, quizás muy bajo, contando con que sucedieran alguna serie de alineaciones de planetas, casi, en lo que queda de año. Un segundo escenario, que quizás va cobrando más vigencia, que es un escenario de crecimiento cero, es decir, podemos estar hablando prácticamente de crecimiento cero, podemos estar hablando entre un muy modesto crecimiento de 0,5% y un decrecimiento de menos 0,5%. En ese rango es virtualmente cero crecimiento, muy poco, o cero, nulo, ¿verdad? Y un último escenario que cada vez va cobrando más probabilidad de ocurrencia, ahora, a diferencia de unas semanas atrás, es que el año cierre en negativo en tasas que pudieran estar entre menos 1% y 3%. Entonces, ya en este momento, tal con la información que dispongo y teniendo en puerta una crisis de combustible que no sabemos cuándo se va a prolongar, ¿verdad? Porque ni siquiera los voceros no oyen, que ninguno es calificado para eso, pero bueno, son los que salen por ahí, que son alcaldes, gobernadores y demás, etcétera, que dicen que eso, bueno, es incierto, que no se sabe cuándo va a haber una normalización del suministro de combustible a nivel nacional, que ya está afectando estados con una capacidad productiva, un potencial productivo y una producción efectiva enorme, como lo es el Estado Lara y el Estado portugués. Ya están siendo afectados gravemente con eso. En ese eje, digamos, de Estados portuguesa-Lara, hay un enorme movimiento agroindustrial en Venezuela, fabuloso, de gente que le está echando pierna todos los días para producir en este entorno tan complejo. Pero mira, si no hay combustible, la Cámara Industrial del Estado de Lara ayer dijo que si la situación se prolonga va a haber un cierre técnico de las empresas, porque es la realidad. ¿Cómo tú tienes actividad económica en Venezuela? ¿Cómo transportas tú las mercancías y cómo produces sin combustible? Eso es inviable totalmente, no hay forma ni manera. Y bueno, nada, ese es un escenario el escenario de recesión, de que el año cierre en negativo, en unas tasas que pudieran estar entre menos 1 y 3%, digamos, cobra mucha probabilidad ahora, aunque mi caso base es crecimiento cero. Crecimiento cero. En el mejor de los casos va a haber una leve recuperación, quizás en el último trimestre por el tema estacional, si es que la ocurre, porque el año pasado no ocurrió. El año pasado, el cuarto trimestre, perdón, el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, fue muy, pero muy malo. Ahí empezó todo esto, ¿okay? Entonces no es seguro que la narrativa de que porque viene la temporada navideña, eso se vaya a traducir en mayores ventas. Ojo con eso. Pero bueno, existe la probabilidad. Entonces yo me movería allí. Mi caso base es crecimiento cero, nulo, crecimiento de este año, y un segundo escenario que cada vez cobra mayor probabilidad de ocurrencia de que pueda haber una recesión severa, grave, que bueno, faltaría por declararla técnicamente, porque para declarar técnicamente recesión necesitamos estar en 2 trimestres corridos de crecimiento. Lo más probable es que sea así y que el año pueda cerrar completo, como un todo, 2023 en negativo. Entonces, en esos escenarios me manejaría yo, y como siempre digo, cuando tienes la gentileza de invitarme, mira, todos los empresarios y los dueños de negocios tienen que ser optimistas por naturaleza. Eso está bien. Pero una cosa es hacer negocios con el mindset, con el estado mental de pensar que las cosas te van a salir bien, y otra es ignorar completamente, como la avestruz, ¿verdad? Las señales que hay.
O sea, eso no se debe hacer, yo no lo recomiendo, es un escenario probable y yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga su plan de contingencia. Uno no sale a uno compra pólizas de seguro, pero uno no sale a la calle suponiendo que todos los días te va a pasar algo, que te vas a chocar el carro, que te va a dar un patatú en la calle, etcétera. Pero la realidad es que tenemos que tenerla, porque como decía la propaganda aquella, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, haga su plan de contingencia, prepárese para lo que viene, porque no sabemos si vamos a salir de esto rápido o no, y es mejor que usted tenga un plan para que pueda sobrevivir si usted tiene un negocio. Finalmente, profesor, sobre el tema del combustible, el impacto que puede tener, sobre todo si no se solventa la situación. Está de visita en Venezuela el presidente iraní, Ebrahim Raisi. Venezuela ha tratado de sortear esta situación, país petrolero con las mayores reservas del mundo, una situación absurda, pero es así. ¿Qué impacto puede tener si no se toman medidas para aplacar esta nueva crisis del combustible en nuestro país? Oye, Alejandro, esa es la pregunta de las 64.008. Esa es la gran pregunta. El impacto es difícil de medir exactamente si uno no se pone a hacer cosas pues con métodos un poco sofisticados que tenemos los economistas, pero al rompe, así al ojo por ciento, pues es muy fácil saber que Venezuela, cuando uno observa la forma como fue concebida la estructura económica productiva del país, es un país inviable sin gasolina, sin combustible y sin diésel, pues, sin diésel y sin gasolina. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos vías alternas de transporte como sucede en otros países. Es decir, nosotros no tenemos aquí una red ferroviaria, no tenemos trenes eléctricos, no tenemos transporte marítimo, es decir, no hay vías alternas como transportar las mercancías. Entonces, es un país que es completamente inviable la producción, la economía, sin combustible. O sea, no hay forma ni manera. Es el equivalente a que aquí hubiese un apagón por todo el tiempo que durase en resolverse la crisis del combustible. Es lo mismo, estamos en el mismo sitio. Por eso es que la Cámara de Industriales del Estado Lara hablaba de un cierre técnico si no se resuelve el problema y no se toman medidas para solventarlo en el corto plazo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como te digo, es un país inviable. Entonces, claro, el impacto, ahí sí. Si esto, mira, te lo digo así, si esta crisis de combustible tarda más de un mes en resolverse, aquí olvidémonos de todos los demás escenarios y el caso base sería una recesión que podría ser muy fea. ¿Okay? Muy fea porque, repito, el tejido industrial y productivo de Venezuela no está pensado para funcionar. No hay plan de contingencia. O sea, nosotros no tenemos un plan B o un plan C en el caso de que pasemos por una situación como esta. Ojalá, no porque sea la mejor gasolina, porque por todo lo contrario, las quejas que hay al respecto son, bueno, anecdóticas, pero ojalá y por lo menos llegue gasolina, aunque sea de Irán, que no es, bueno, una gasolina y un combustible que está muy cuestionado, pero es que Venezuela es inviable sin eso. Y otro impacto que tendría, que estaríamos en el peor de los escenarios, o teniendo lo peor de todos los mundos, es sobre la inflación. Porque imagínate tú, en una economía donde va a escasear todo, porque no hay combustible, como transportar las mercancías, el precio de todo se va a disparar, ¿okay? Por un tema simplemente de escasez, que es lo que dice la economía. Los precios son un reflejo de la escasez, y la escasez de bienes y servicios por un tema de ausencia de combustible aumenta, pues los precios tendrán que aumentar. Entonces estaríamos en un año recesivo y un año donde la inflación se podría acelerar en lo que queda de año. Entonces estaríamos viendo lo peor de los mundos, ¿okay? Lo peor de ambos mundos, es decir, una estanflación, una recesión como una inflación brutal, ¿okay? Que más o menos fue lo que vivimos en esa mezcla de colapso con hiperinflación. Sería un año tipo de esos más o menos, quizás en menor escala, pero como lo que vimos entre los años 2017 al 2020.
Entonces podría ser un año típico de eso, lo que queda del año, si esto no se resuelve en menos de un mes. ¿Okay? Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta nueva crisis o este nuevo episodio de la crisis permanente que sufre, que atraviesa nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que vamos a conversar con un representante de Conindustria. Tenemos al vicepresidente de Conindustria, Tito López, y le agradezco recibir nuestra llamada. Muy buenos días, bienvenido. Sí, yo no lo escucho a él, no sé si ustedes sí pueden escucharlo, no tengo retorno. Se cayó la llamada. Bueno, con Tito López, vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales, de Conindustria, vamos a tratar de analizar las cifras que ofreció esta organización en relación al desempeño de nuestra economía. Ya lo tenemos. Tito López, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y bendiciones para todos tus radioescuchas. Amén. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis y sobre todo la información que pueda compartir con nosotros sobre el tema que nos ocupa, que tiene que ver con la posible llegada otra vez de una recesión a nuestro país. En principio, saber si opinan ustedes que esto es posible, en primer lugar, y en segundo lugar, qué información lograron recabar a grandes rasgos. Ya entraremos en los detalles. En la encuesta de coyuntura del sector. Bienvenido, lo escuchamos. Ok, bueno, mira, fíjate, entre el último boletín de coyuntura
nos arroja un resultado de que, bueno, ya ha sido bien discutido, más o menos de un 30% de capacidad operativa del sector industrial en el país y un 70% de capacidad ociosa, ¿ok? Bueno, lamentablemente, en las condiciones actuales con lo que viene siendo el desabastecimiento de gasolina y las fallas intermitentes de luz, evidentemente que van en detrimento de la producción nacional, pues se hace un poco más cuesta arriba hacer la distribución de los productos e inclusive de su fabricación. Eso es algo de vital importancia para el sector industrial, ¿no? Todavía, bueno, mantenemos prácticamente una inflación galopante. Yo creo que el problema radica económicamente es en tratar de controlar la inflación, porque, bueno, lamentablemente está por encima del 400% en este último, digamos, año, ¿no? Y un 84.9% si la sacas a nivel de enero o mayo, ¿no? Yo creo que también la falta de los créditos, la capacidad de compra del venezolano, pues yo creo que no solamente las industrias del sector comercio necesitan de un apalancamiento financiero, sino también del ciudadano común como tal, que es donde empieza la base del consumo. Si no hay consumo, lamentablemente, no hay comercialización, no existe producción como tal. Yo creo que esos son puntos que hay que atacar también todo lo que viene siendo el contrabando de ilícitos que se ha observado en estos últimos meses y también atenta contra la producción nacional. Yo creo que esto hay que atacarlo de base, porque, bueno, lamentablemente, aun cuando nosotros vaticinábamos resultados de 4 o 6% de crecimiento en el sector industrial en el último semestre, de seguir de esta forma se va a ver cuesta arriba, ¿no? ¿Creen ustedes, señor López, que Venezuela puede entrar otra vez en recesión? ¿Eso corresponde con la cifra que ustedes manejan? Bueno, mira, fíjate, nosotros no quisiéramos, yo no quisiera tocar ese punto, o sea, no quisiera verlo de esa forma. Nosotros pensamos que para este último semestre, bueno, de repente se activará la parte de lo que viene siendo la comercialización de petróleo, aunque el precio lamentablemente cayó, y ojalá y se recupere, ¿no? Que estamos trabajando, evidentemente, con muchos entes del Estado, sobre todo los que hacen vida sobre el sector industrial, económico, para ver, bueno, si nuestras demandas son escuchadas. El caso del IGTF, pues el caso de llevar el IGTF en dólares a 0,5%, bajar también la tasa de pago sobre lo que viene siendo la parte en bolívares, la parte de la voracidad fiscal, esperando que la discusión de los tributos que se encuentra ahorita en la Asamblea, exactamente en la segunda discusión, bueno, arroje humo blanco, pues que sea positivo para el sector industrial, pues estamos apostando a eso. Ahora, entremos en el detalle de la encuesta de coyuntura. Entiendo que la producción de la industria privada en Venezuela cayó 1,5%. ¿Eso es así Sí. digamos, en términos generales? Sí. Este primer trimestre hubo, evidentemente que comparado contra el último trimestre del año pasado, está un poco más lenta. Bueno, lamentablemente cayó el consumo y eso repercute en el sector industrial como tal, pues en muchos sectores, aun cuando alimentos y medicamentos sigue como que siendo el que mayor recuperación tiene, pero cuando lo comparas con el último trimestre del año, los números dan por debajo, pues igual, ¿no? Bueno, tienes, como te comentaba, tienes la parte del contrabando de ilícitos que ha pegado muchísimo, sobre todo al sector industrial, el sector de refrescos, por lo menos. El caso que ha caído sobre un 30%, lamentablemente. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que atacar de base, ¿no? Ahora, usted dice que cayó el consumo, y esto tiene que ver con el ingreso directamente en nuestro país. De hecho, ustedes explicaban, bueno, para que se haga una idea, la remuneración promedio del personal obrero en la industria privada ahora mismo fue de $173. En el primer trimestre de este año, esto no tiene ni punto de comparación con los $4, yo no sé, $5 que está pagando el equipo de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, no, fíjate, nosotros tenemos un año básicamente en ese promedio, entre 170 a 173 dólares el sector privado industrial. Lamentablemente,
por digamos, todo lo que viene siendo la parte inflacionaria, nosotros no hemos podido incrementar sobre ese salario, ¿no? Se está trabajando sobre ello porque, bueno, como tú bien lo dices, cuando lo llevas al sector al sector privado Público. o público, cuando tú lo comparas con el sector público, evidentemente que te da 4.97 centavos de dólar, 4.90 centavos de dólar. Cuando lo vienes a ver, 91% del salario del sector público viene siendo en bonos, el otro 9% viene siendo en el salario básico como tal, no hay punto de comparación. Aun cuando nosotros estamos en 172 dólares, todavía lo vemos bajo. Nosotros quisiéramos recuperar más la calidad de vida del trabajador venezolano, pero para llegar a eso nosotros tenemos que tener una serie de políticas públicas que vayan al sector industrial para que nos ayuden a aumentar producción, que estemos en igualdad de condiciones contra los productos importados. Nosotros no tenemos nada en contra de que se importen productos de otros países, pero que estemos en igualdad de condiciones como tal, las mismas exoneraciones de aranceles, etcétera. Porque cuando tú llevas de repente un producto y fabricas aquí en Venezuela, cuando vas a ver la mano de obra mucho más costosa, los materiales casi son todos importados, el IGTF también te impacta, que no le impacta a los productos importados, pues estos productos importados ya vienen terminados como tal. Entonces estamos en una desigualdad porque lo fabricado en Venezuela en muchas oportunidades sale mucho más costoso que lo importado como tal, pues. Con relación a los números gruesos que ustedes presentaban recientemente, señor López, decían que 78% de los gerentes de la industria privada de Venezuela consideran que la economía del país empeoró durante los primeros 3 meses de 2023, ¿correcto? Sí, ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, fíjate, cuando tú lo sacas por sueldo promedio a nivel de gerente, según la última encuesta, hay muchas, tienes más de un 70% que tiene remuneraciones por encima de los 450 dólares, ¿no? Después, dependiendo la categoría gerencial, pueden haber gerentes que estén sobre los 300, 350, pueden llegar hasta los 550 dólares promedio mensual, ¿no? Dependiendo el caso. Lo llevamos al caso, por lo menos, de industria farmacéutica como tal, que te tiene contrato colectivo, el salario de enganche es muy superior a lo que paga la parte privada en el sector industrial, como son los 170 dólares. Pues cuando tú vas al sector industrial farmacéutico, el salario de enganche ronda por encima de los 350 dólares. Cuando te hablo 350 es salario integral más todo lo que viene siendo bono, pero el sector farmacéutico como tal. Pero me refiero a la percepción, señor López, creo que no me expliqué bien. Ajá. En la encuesta de coyuntura, okay, los dueños de empresa, me corregirá si me equivoco, expresaron que al menos 78% de los dueños de empresa, prácticamente 8 de cada 10, los gerentes de la industria, los gerentes de industria privada, que la economía empeoró durante los primeros 3 meses, la percepción que tienen. El 17% dijeron que la situación está igual, solo 5% afirmó que las cosas habían mejorado. ¿A qué atribuye usted? No, exactamente. No, según su experiencia. Si no te había entendido la pregunta, sí, estamos de acuerdo. Correcto. En este primer trimestre del año, evidentemente que la encuesta te arroja que era lo que te comentaba, pues que en comparación con el último trimestre del año estamos muy por debajo, pues se ha parado mucho el consumo, esto tiene efectos, bueno, primero que nada, que ahora el ciudadano a pie, esto también tiene que ver con la parte del consumo, vuelvo y lo repito, porque el ciudadano compra alimentos y después, bueno, si puede, compra otro rubro que sea necesario, pues porque evidentemente la capacidad está mermada, muy mermada. Lamentablemente todavía lo que viene siendo la inflación tú no la has podido controlar, no se ha podido controlar, lo ves en el acumulado que tiene sobre el 84%, tiene sobre 450% la anualizada y evidentemente que eso ha tenido un impacto. No tienes financiamiento bancario como tal, pues aun cuando quizás de 500 ha pasado a 750 millones, tú cuando vas aguas abajo, el ciudadano a pie no tiene dónde acompasarse, no tiene tarjeta de crédito,
el salario básico en el sector público está en $5. Entonces, yo no estoy al tanto de saber ahorita en este momento si el Estado venezolano canceló los bonos que tenía que cancelar al sector público al 30 de mayo. Yo no tengo ahorita conocimiento, pues eso no se ha visto como impacto, ¿no? Sin embargo, es como tú lo dices, pues un alto porcentaje del sector industrial, evidentemente que te dice que este primer trimestre está muy por debajo del último trimestre del año, o sea que ha caído el consumo. Ha habido así ha puesto lento, pues se ha puesto como que ha bajado evidentemente el consumo per cápita por lo que viene siendo el último trimestre del año. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle a nuestro invitado cómo ven ustedes, o cómo proyecta, mejor dicho, lo que resta de 2023. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el impacto de esta nueva crisis del combustible. ¿Qué prevén en el sector industrial? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña Tito López, vicepresidente de Econindustria. Yo le he dejado un par de inquietudes, señor López. Le doy la palabra para contestar. ¿Qué proyectan o cómo proyectan ustedes estos 6 meses que restan del año 2023 en el sector industrial? Y por otra parte, ¿qué impacto piensan va a tener esta nueva crisis del combustible? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en cuanto a la primera pregunta, nosotros proyectamos un crecimiento del 4 a 6% en el sector industrial. Evidentemente que todo va a depender de las negociaciones a nivel de CIGO y a nivel petrolero, ¿no? También, bueno, si las demandas nuestras son escuchadas, como te había comentado, la parte del pago de impuestos, el pago de tributos, que va a arrojar la segunda discusión sobre el pago de los impuestos estadales y municipales, ¿no? Que se está esperando sobre este caso, ¿no? El caso de la revisión del IGTF, ¿no? Todo va a depender de ello y sobre todo de cómo tenga la movilidad
el petróleo como tal, porque hay que aceptar que, bueno, aun cuando el empresario ha hecho un esfuerzo titánico y los resultados que hemos tenido de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años, gran parte de ese trabajo ha sido por la parte de la empresa privada, ¿no? En cuanto al combustible, bueno, mira, el combustible yo creo que es algo que hay que atacarlo inmediato. Nosotros la semana pasada estuvimos en Falcón, estuvimos en el estado Lara, y el impacto ha sido demasiado fuerte, las colas son interminables. También los cortes de luz han impactado, se va 3-4 veces la luz, eso afecta mucho el sector industrial. No todas las empresas cuentan con plantas eléctricas, no todas las empresas cuentan con reservorio de gasolina, de diésel, etcétera, ¿no? Y eso también va a impactar para la producción, la distribución y la fabricación de todo lo que sea, en este caso, alimentos, medicamentos, bienes, servicios, etcétera, ¿no? El impacto de seguir así, evidentemente que va a ser bien cuesta arriba, ¿no? Cerrar con resultados positivos para este año. ¿Qué les han dicho desde el sector oficial sobre este punto en específico? Mira, nosotros siempre mantenemos comunicación con todos los entes que hacen vía sobre el sector económico, ya sea Ministerio de Industria. Hemos recibido también apoyo por parte de ellos, vicepresidenta ejecutiva. Todos siempre mantenemos las conversaciones. El caso de la gasolina, bueno, entiendo que se está trabajando sobre la refinería del Palito para mejorar la producción. Se está hablando también en los casos de todo lo que viene siendo la energía eléctrica, ¿no? Sobre todo para el parque del sector industrial, por lo menos tratar de visualizar o de revisar si se pueden hacer los cortes programados por las regiones, para poder nosotros tener al tanto de en qué momento se va a ir la luz, en qué momento no vamos a contar con la energía eléctrica, ¿no? Todo eso se está llevando a discusión. El feedback que hemos revisado, por lo menos en el caso de la gasolina, que es algo puntual que se debe estar estabilizando en los próximos días, ¿no? Finalmente, señor López, cuando comenzó el experimento socialista en nuestro país había un poco más de 12.000 industrias. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Cuántas quedan el día de hoy? Mira, hoy día estamos hablando cercano a los 1.500 empresas. En el momento más o menos hace 20 años tenía sobre 12.500 empresas activas. Hoy día está entre 1.500 a 1.700 empresas activas. Dependiendo desaparecieron 11.000 empresas en nuestro país en los últimos 20 años. Más o menos ese es el promedio. Wow. Señor López, gracias por atendernos, acompañarnos. Vicepresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nosotros nos despedimos. Estamos a nombre de Jaime Nestales en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.